5, dice así la palabra del Señor. Hechos capítulo 9, versículo 5, y leo en el nombre del Señor Jesús. Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Vamos a quedarnos con esa frase. Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Amén. Dios Padre y bendito Salvador, necesitamos conocerte más por medio de las Escrituras. Necesitamos conocerle, Señor amado, y estudiar con profundidad tu carácter. Estudiar, Señor, cómo tú has querido revelarte al ser humano. Permítenos, oh Dios santo y verdadero, tener la sabiduría y el entendimiento por medio del Espíritu Santo del Señor para estudiar, Señor, con más diligencia esto tan importante como lo es el carácter del Señor. Necesitamos conocerte más. Necesitamos, Señor, entenderte más. Necesitamos, Señor amado, ir comprendiendo quién es aquel Dios el cual usted y yo servimos. Por amor de tu nombre, que este estudio sea de provecho para nuestra vida espiritual y nuestro conocimiento acerca de Dios. Que tu palabra, Señor, sea de edificación para cada uno de nosotros. Queremos, Señor, que tú seas glorificado por medio de tu palabra. Necesitamos que tú seas glorificado, oh mi Dios, por medio de las Escrituras. Te lo suplico en el bendito y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos estudiando, vamos a comenzar, con un nuevo estudio, el cual tiene por título Los atributos de Dios. Hemos tomado parte del libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 5, en el cual el apóstol Pablo le pregunta: ¿quién eres, Señor? Necesitamos cada uno de nosotros preguntarle al Señor: ¿quién eres, Señor? Necesitamos saber quién es Él, pero no necesitamos que otras personas o aún nuestra propia mente intente describir a Dios de manera corrupta. No necesitamos crear un ídolo en nuestra mente. Necesitamos que Dios nos explique quién es. Necesitamos que Dios nos muestre quién es. La palabra atributo significa propiedades, características o cualidades de un ser. Vamos a estudiar los atributos de Dios, es decir, las cualidades o características que Dios tiene. Cuando vemos por medio de las Escrituras quién es Dios, nos damos cuenta que es algo incomprensible para nuestra mente finita. Pero por otro lado, nos damos cuenta de que Dios quiere ser conocido. Como dice el libro de Jeremías, dice: alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme. No se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el rico en su riqueza. Alábense en conocer y entender quién es Dios. Necesitamos cada uno de nosotros comprender quién es Dios. Y necesitamos preguntarle: ¿quién eres, Señor? Necesitamos preguntarle: Señor, muéstranos quién eres por medio de las Escrituras. Tenemos dos maneras de poder conocer al Señor. La primera es adquirimos un conocimiento acerca de Dios a través de la naturaleza, a través de las cosas que han sido formadas y hechas. Y tenemos un conocimiento aún más profundo cuando estudiamos los 66 libros de la Biblia. Porque Dios no solo ha plasmado su carácter en la naturaleza, sino que Dios también ha dejado en palabras humanas, en palabras que usted y yo podamos entender, nos ha dejado sus características y atributos. Nos ha dejado las cualidades que Él tiene. Porque Dios desde el principio ha querido ser conocido.
podemos ver que en el principio podía tener esta comunión tan perfecta con Adán y Eva. Pero el pecado produjo una separación. El hombre en su inicio fue plasmado a la imagen y la semejanza de un Dios tan perfecto y único. Por eso aún podemos ir contemplando que Dios sí quiere ser conocido. En primer lugar, Dios a través de las Escrituras nos enseña que es imposible comprender a Dios en su totalidad. Cuando estudiamos las Sagradas Escrituras nos damos cuenta que es imposible que un ser finito, que un ser limitado como nosotros podamos comprender en su totalidad a un Dios infinito. Al decirles la palabra infinito, ¿quién podría de alguna manera explicar lo que es ser infinito? Creo que es una palabra que aunque intentáramos describirla con palabras humanas, no podemos entenderla, porque nacemos un día determinado y fallecemos un día determinado. Eso quiere decir que tenemos un principio y tenemos un fin, terrenalmente hablando. Cada criatura tiene un inicio, pero cuando hablamos de Dios, hablamos de un ser infinito, de un ser que es tan inmenso, tan grande, que no puede ser de alguna manera comprendido en su totalidad. Por eso creemos en la incomprensibilidad de Dios. Creemos que Dios es incomprensible en su grandeza, pero se ha hecho comprensible en lo que Él quiere que nosotros sepamos de Él a través de la palabra de Dios y la naturaleza. Lo finito, lo limitado, no puede entender a un ser infinito. El libro de Romanos capítulo 11, la Escritura nos muestra así en Romanos 11, 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría. Muestra la riqueza de la sabiduría de Dios como una profundidad inalcanzable para un ser humano limitado, para un ser creado, tanto entiéndase como ángeles, entiéndase como principados potestades, entiéndase también como personas. Cada ser creado es imposible que pueda comprender a un ser infinito en su totalidad, porque su sabiduría es una profundidad. La ciencia de Dios, el conocimiento de Dios, es algo también profundo. Sus juicios son insondables, sus caminos son inescrutables, ni siquiera se pueden contar. ¿Quién puede comprender la mente de Dios? Pero algo que pareciera ser tan complicado, algo que pareciera ser tan imposible, Dios, en su misericordia, ha permitido que podamos conocerle. Y conocerle de acuerdo a como Él ha querido que nosotros entendamos las cosas. También la primera de Corintios capítulo 2 versículo 16, hablando de la incomprensibilidad de Dios, dice primera de Corintios capítulo 2 versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién conoció la mente de Dios? ¿Quién le va a instruir a Dios? Si Él es un ser perfecto, Él es un ser
tan perfecto y tan infinito que nosotros no podemos comprender. Ejemplo de eso tenemos lo que dice Isaías 40:28. Isaías capítulo 40, versículo 28, la Escritura nos dice: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Isaías de alguna manera trata de plasmar el carácter de Dios en estas palabras, inspiradas por el Espíritu Santo. Y lo primero que nos dice es que Dios es eterno. Aunque yo no pueda comprender lo que eterno significa, Dios es eterno. Dios es alguien que no tiene ni principio ni fin. Dios es un ser incomparable. Dios no ha sabido que Dios es eterno, el cual creó los confines de la tierra. Y con palabras humanas nos dice: Dios no desfallece, Dios no se fatiga en cansancio. Su entendimiento no hay quien lo pueda alcanzar. Entonces, al hablar nosotros como seres infinitos, ¿cómo podemos comprender a un ser tan precioso y tan perfecto como Dios? ¿Cómo podremos comprender o conocer quién es Dios? Porque según Jeremías 9:24, como citábamos hace un momento atrás, Jeremías 9:24, comprendemos por medio de las Escrituras que Dios quiere ser conocido. Jeremías 9:24 dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios quiere ser conocido, Dios quiere ser entendido, pero jamás lo podremos hacer con nuestra mente finita. Jamás lo podemos hacer con nuestra mente de continuo al mal. Jamás podremos hacerlo con nuestro conocimiento perverso. Por eso el Señor en su misericordia ha dejado esta palabra tan viva y tan eficaz. Lo hemos dicho antes: ¿cómo Dios puede ser conocido? Dijo un predicador antiguo que Dios, en su ser infinito, es como un padre que balbucea palabras a su pequeño bebé. Dios en su grandeza no puede mostrarse quién es Él en su totalidad, porque nosotros somos incapaces. Así como un bebé es incapaz de entender todo el lenguaje conocido por su padre, así también nosotros como ese bebé somos ignorantes ante el conocimiento tan inmenso de Dios. Pero Dios, como un padre amado, balbucea palabras de las cuales este pequeño niño pueda ir entendiendo. Así este Dios infinito, por medio de un lenguaje humano, antropomórfico, nos muestra quién es Él. ¿Y por qué utilizamos la palabra antropomorfo? Antropos es humano, es forma humana. Dios, para poder expresar quién es Él, debe expresarnos a través de palabras humanas, ejemplos humanos y formas humanas. Si usted es un entendido de las Escrituras, se ha dedicado a estudiar la palabra del Señor, se va a dar cuenta que Dios ocupa muchos antropomorfismos para referirse a Él mismo, pero entendiendo que en su esencia Él es espíritu, porque Dios es espíritu. Amén. Dios es espíritu, pero Él
no puede explicarnos las cosas de esa manera porque no vamos a entender esto. Pero sí podemos entender como este lenguaje antropomórfico lo hace en las Escrituras en Génesis capítulo 6, versículo 6. Génesis 6, ejemplo de este lenguaje que el Señor utiliza para que entendamos. Dice así, mire, un ejemplo, dice Génesis 6, 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Una mejor traducción de este texto es que a Jehová le pesó en su corazón. Porque vemos por medio de la Escritura que Dios es espíritu. Y Dios, como un ser espiritual, no tiene corazón. No tiene ese músculo que bombea sangre. Pero si utilizan estos ejemplos humanos para entender lo que Dios quiere decirnos. No sé si se fija cómo el lenguaje antropomórfico se utiliza aquí. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra. Y la Escritura que dice que el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero aquí dice, entonces se está contradiciendo aquí la palabra del Señor. No, aquí está tratándonos de mostrar qué es lo que Dios sintió en ese momento. Y la única manera de describirlo es con palabras humanas. Dios no se arrepiente, pero sí a Dios le pesó en su corazón haber hecho el hombre en la tierra. Y le dice, le dolió. Le dolió. Nosotros podemos entender el dolor como pegarnos en algo, ¿cierto? Perder a un ser querido. Podemos ver la sensación de dolor en eso. Pero Dios nos muestra a través de estos ejemplos humanos lo que Él está sintiendo. Así también, Segunda de Crónicas 16. Segunda de Crónicas 16. Esta es una introducción a los atributos de Dios. Segunda de Crónicas capítulo 16, versículo 9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Aquí dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. ¿Esto está queriendo decir acaso que Dios tiene ojos? No, Dios no tiene, ¿cierto?, un iris. Dios no tiene, ¿cierto?, todo esta parte del cuerpo que nosotros tenemos. Pero Dios, porque Dios es espíritu, y como espíritu Él no tiene un cuerpo. Él no tiene un cuerpo. Pero, ¿cómo podríamos entender que alguien pueda ver sin tener ojos? No lo podríamos entender. Pero Dios dice que sus ojos contemplan toda la tierra. Eso quiere decirnos que, Dios lo puede ver todo. ¿Se fija cómo a través de ejemplos humanos el Señor nos expresa las cosas? Aunque Él no tiene ojos, aunque Él no tiene un corazón que bombea sangre, Él, en su infinito conocimiento, Él en su infinita esencia, intenta hablarnos a nosotros seres limitados, con ejemplos humanos. Con ejemplos humanos. Por eso el Salmo 11, verso 4 dice, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Quiere decir este texto que Dios tiene párpados? En ninguna manera. Se fija que si no utilizamos las reglas del lenguaje y también lo que la Escritura dice, podemos entender cosas que nada que ver. Si una persona tomara esto diría, Dios tiene párpados, tiene ojos, tiene corazón que bombea sangre. No, esa es una manera antropomórfica de decir las cosas. Es una manera de describir a Dios de una manera que usted y yo podamos entender. Entonces Dios intenta, como un padre balbucea palabras a su hijo para que le entienda, así Dios intenta hablarnos a nosotros, con cosas que usted y yo podamos entender. Porque a través de la Biblia, Dios nos muestra no solo lo que Él está viviendo, sino
por medio de sus hechos también nos muestra su carácter. Por eso podemos ver en el libro de Ezequiel 30, verso 8. Ezequiel 30, versículo 8, que por medio de los hechos del Señor, por medio de las cosas que Él hace, Él nos muestra cómo es Él. Ezequiel 38 dice: y sabrán que yo soy Jehová cuando ponga fuego a Egipto, y serán quebrantados todos sus ayudadores. Podemos hablar de un Dios airado aquí. Podemos hablar con palabras humanas de un Dios que trae juicio en contra de los enemigos de su pueblo. Entonces, a través de estos ejemplos, Dios quiere que usted lo conozca. Por eso dice: y sabrán que yo soy Jehová. El libro de Ezequiel, en su gran mayoría, es la que más repite estas palabras. Que Dios quiere ser conocido. Que Dios quiere que usted le conozca. Que ellos tienen que saber quién es el Señor. Y como no podemos comprender a un ser infinito, Él con cosas finitas nos enseña a nuestra conciencia. Ezequiel capítulo 34, versículo 29 dice: y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo, Jehová, su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová. Y sabrán que yo soy Jehová, que estoy con ellos. En un momento conocimos a Dios como un Dios airado, como un Dios justo y como un Dios que trae castigo a sus enemigos, pero también vemos a un Dios amorosísimo, a un Dios que muestra su amor a un pueblo que no se lo merece. Entonces, a través de estos actos de Dios, a través de estos hechos que Dios va haciendo, Él nos va mostrando quién es. Por eso es importante. Hay gente que dice: no, yo me quedo solamente con el Nuevo Testamento. Lea el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento usted puede contemplar a Dios a través de sus hechos, a través de su relación con el pueblo de Israel y las demás naciones. Así la iglesia de Dios, a través de la palabra, bajo la dirección del Espíritu Santo, puede contemplar cómo Dios quiere ser conocido. Porque en primer lugar contemplamos la naturaleza y podemos decir: esto alguien lo hizo. Así como pudiéramos ver una mesa y diríamos: alguien le dio forma a esa mesa. Alguien le dio forma a ese sillón, alguien le dio forma a esa televisión, alguien hizo esas cosas. Pero cuando salimos por nuestra puerta y contemplamos el cielo, vemos la inmensidad de las estrellas. Y alguien que piensa correctamente dirá: alguien hizo eso. Porque la teoría del Big Bang es una de las teorías más absurdas que pueden existir. La nada creando algo. ¿Cuándo la nada ha creado algo? Como si una silla brotara de la tierra, como si algo fuera creado por un accidente. Sabemos que las cosas no son así, las cosas no se crean solas. Siempre hay un creador. Y a través de estas cosas podemos ir contemplando quién es Dios. Y a través de la palabra de Dios, no solo a través de la inmensidad de la naturaleza que Dios ha hecho, podemos contemplar las cosas, sino más profundamente a través de estos 66 libros escritos por más de 40 hombres, inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Dios quiere que usted le conozca por medio de las Escrituras. ¿Por qué este libro está siendo tan atacado? ¿Por qué se ataca tanto en contra de la veracidad de este libro? ¿Por qué se ataca tanto a la Biblia? Porque no es un ataque a la religión, es un ataque directo a la Biblia misma. Y es porque aquí encontramos el conocimiento acerca de Dios. ¿Quiere conocer a Dios? Lea la Biblia. ¿Quiere conocer a Dios? Lea la palabra. Los cristianos antiguos confeccionaron en Inglaterra, en aquel lugar de Westminster, una confesión donde describieron a Dios. Se dedicaron a estudiar la Biblia, a estudiar.
y llegar a una definición o llegar a entender quién es Dios o cómo Dios se muestra a través de las Escrituras. Esta es la definición. Dice, no hay sino un solo Dios, vivo y verdadero. ¿Quién es Dios? Dios es infinito en su ser, infinito en perfección. Es un espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, partes o pasiones. Es inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, sapientísimo, santísimo, totalmente libre, absolutísimo, que hace todas las cosas según su propio consejo, es decir, es soberano. Dios es inmutable y es justicia y tiene una justicia y es inmutable en su propio consejo, y su justísima voluntad para su propia gloria. Dios es amorosísimo, benigno, misericordioso, paciente, abundante en verdad y bondad, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Dios es quien es galardonador para los que le buscan. Dios es, además de todo esto, justísimo y terrible en sus juicios. Dios detesta el pecado y de ninguna manera declarará como inocente al culpable. A través de esto que han elaborado estos estudiosos de la antigüedad, aquellos que se han dedicado a estudiar la palabra de Dios pueden concordar con esta definición de Westminster, porque es una definición completamente bíblica acerca de Dios. Una de las definiciones más completas que usted podrá encontrar acerca de Dios. Porque cada uno de estos son atributos que Dios tiene, son características que Dios tiene. Y características que Dios ha plasmado en la naturaleza y ha plasmado en la palabra de Dios para que usted y yo tengamos un conocimiento acerca de Él. Recuerda lo que decía Jeremías capítulo 9, versículo 24, que Dios quiere ser conocido y Dios quiere ser entendido. Cuando estudiemos estos atributos de Dios, cada uno de ellos, debemos entender que hay dos tipos, o hay dos partes de estos atributos. Hay atributos que son comunicables y atributos que son incomunicables. Cuando hablamos de atributos comunicables, estamos hablando de cosas que usted y yo podemos entender. Como por ejemplo, Dios es justo, Dios es amorosísimo, porque entendemos lo que el amor significa, entendemos lo que la justicia significa, entendemos que Dios es la verdad, entendemos que Dios es bondadoso. Entonces eso es un atributo comunicable, que a través de la imagen y semejanza que Dios ha plasmado en el hombre podemos contemplar. Si bien somos una imagen destrozada de Dios por el pecado, sí podemos contemplar de alguna manera lo que estos atributos comunicables que Dios tiene en un nivel infinito, sí lo podemos ver en pequeñas partes de la personalidad del hombre. Pero los atributos incomunicables, a diferencia de lo que podemos entender, son atributos que si bien Dios nos va a decir, así soy yo, usted ni por mucho que se quiebre la cabeza va a poder entenderlo. Por ejemplo, que Dios es invisible. Eso no lo puede entender porque nadie ha conocido a alguien que sea invisible alguna vez. Por eso es un atributo incomunicable, algo que usted se puede quebrar la cabeza pensando cómo Dios puede ser invisible, pero usted no lo va a entender. Que Dios es absolutísimo. Es decir, que Dios lo es todo. No en el sentido de panteísta, que Dios es todas las cosas, sino que Dios es el absoluto de todas las cosas. Dios es el todo máximo. Todas las cosas que Él es en sus atributos, Él lo es todo. Por eso es el absoluto. Dios es eterno. La eternidad no la podemos comprender porque todos nosotros tenemos un principio,
tenemos un fin, tenemos un comienzo como seres creados. Que Dios sea inmutable es un atributo incomunicable porque nunca hemos visto a alguien que no cambie. Los seres humanos nacemos y ya a medida que va pasando la edad vamos cambiando. Nuestros pensamientos van cambiando muchas veces. Decimos algo y después pasa el tiempo y no lo cumplimos. Somos seres mutables. Pero Dios es un ser inmutable. Él nunca cambia. Por eso jamás podrá comprender a Dios si se refiere a Dios de esta manera. El Dios del Antiguo Testamento era de una forma y el Dios del Nuevo Testamento de otra forma. Eso es imposible, porque Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios nunca cambia. Dios siempre ha sido el mismo. Por eso la palabra dice que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Un atributo incomunicable es que Dios sea todopoderoso. Hemos podido contemplar a gente que tenga poder y que con ese poder pueda hacer ciertas cosas, pero nunca hemos conocido a alguien que tenga todo el poder. No sabemos qué es lo que significa que alguien tenga todo el poder, porque es algo que nuestra mente no podría comprender. Cuando contemplamos a Dios por medio de las Escrituras, podemos ir viendo que estos atributos son tan importantes. Dios quiere que usted le conozca. Dios quiere que usted le conozca. Pero ¿cómo? A través de la palabra de Dios. Vamos al libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Algunas personas que no se han dedicado a estudiar la palabra del Señor de manera profunda, cuando leen este texto, lo primero que dicen, Dios tenía barbita, tenía ojitos, tenía oreja. Cuando dice que fuimos hechos a imagen y semejanza, se piensan de alguna manera en las cosas físicas. Pero Dios en su esencia es espíritu. Por lo cual cuando habla de imagen y semejanza, está diciendo que Dios ha plasmado en nosotros, en el principio, ¿cierto?, atributos de Él. No dice iguales, dice semejantes. Semejantes, porque el hombre igual es un ser finito. Por eso, aunque Dios plasmara en el hombre en su imagen, esa imagen iba a ser una imagen semejante, no puede ser una imagen igual. Por eso podemos entender de alguna manera los atributos comunicables de Dios. Que Dios es santo, es decir, Él es diferente, Él es único. Es importantísimo ir entendiendo que Dios plasmó la imagen suya en el hombre. Y todo para que le conozcamos. Por eso, ahora, en el nuevo Adán, el cual es Cristo, podemos contemplar esta imagen. Porque el Señor Jesucristo pudo decir que todo lo que Él ha oído del Padre lo ha dado a conocer. Jesucristo vino a dar a conocer a quién, a su Padre. Entonces cuando contemplamos a Dios, podemos contemplar a Cristo. Dios quiere que usted le conozca. Tristemente, lo que se contrapone a eso y lo que Dios ha puesto como mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Por un lado tenemos a un Dios que quiere ser conocido, con atributos comunicables e incomunicables. Ha plasmado desde un principio la imagen suya semejante en el hombre. Lo hemos dicho, no su imagen física, sino
la manera de que el hombre puede crear algo, la manera que el hombre puede pensar, la manera de que el hombre puede amar, la manera de que el hombre puede practicar de alguna manera la justicia. Estos atributos comunicables. Pero a su vez, cuando el hombre ha caído y ha sido una imagen destrozada, esta imagen se ha ido perdiendo. Porque ya no representamos la imagen de Cristo una vez que hemos caído como pecadores en semejanza de Adán. Por eso Dios ha tenido que hacer este mandamiento, el primero de ellos, y es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Como seres humanos caídos, ahora tenemos algo malo. Y eso malo es que intentamos siempre crear un Dios diferente al Dios verdadero. Escúcheme bien. Como seres humanos corruptos, siempre somos propensos a tener una idea equivocada acerca de Dios, a crear un Dios falso en nuestra mente. Por eso podemos encontrar a muchas personas que tienen una Biblia, pueden llamarse evangélicos, pueden llamarse cristianos, pero a su vez no se comportan como la Biblia dice. Y usted dice, pero ¿cuál es el trasfondo de esto? El trasfondo de esto es que se han creado un ídolo, un falso Jesús en su mente. Se han creado un falso Padre en su mente, un falso Espíritu Santo en su mente. Porque han reducido a Dios a ciertas características. Y con esto, al estudiar los atributos de Dios, no estamos encerrando a Dios en ciertas características. Estamos diciendo, Dios ha plasmado en estos 66 libros el cómo Él quiere que usted le conozca, para que no tenga una idea equivocada de quién es Dios en su mente. ¿Por qué es importante que nos dediquemos a estudiar los atributos de Dios, las características de Dios, para no crear un Dios diferente en nuestra mente? Porque un Dios diferente creado en nuestra mente nos llevará a un evangelio diferente y nos llevará al mismo infierno. Por eso es importante conocer quién es Dios y conocerlo a través de lo que Él ha plasmado por medio de las Escrituras. Que el Señor nos ayude en este estudio de los atributos de Dios, los cuales comenzaremos, ¿cierto?, la próximo jueves, si el Señor así lo permite. Vamos a orar a la presencia del Señor. Amado Dios, santo y verdadero, hemos ya comenzado esta introducción a los atributos de Dios. Dios Padre, tú quieres ser conocido, quieres que cada uno de nosotros te conozca. Y por otro lado, nuestra corrupción ha creado una imagen diferente, una imagen diferente a lo que tú, Señor, eres. Siempre estamos propensos a crear ídolos, a crear cosas que no son. Por eso, Dios mío, te suplico que para no tener una idea equivocada de quién tú eres, mi Señor, te suplico y te ruego que nos des la sabiduría y el entendimiento para poder estudiar por medio de las Escrituras quién tú eres, mi Señor. Queremos saber, Dios Todopoderoso, quién eres, Señor. Queremos saber por medio de esta palabra de Dios, por medio de este susurro de Dios, por medio de este balbuceo de Dios al hombre. Queremos contemplarte, oh Dios, y conocerte y entenderte. Nunca podremos adorarte como es debido hasta que no te conozcamos. Nunca, oh Señor, podremos ser obedientes a tu palabra hasta que no te conozcamos, hasta que te conozcamos, Señor. Nunca podremos, oh Dios Todopoderoso, llevarte gloria debida a su nombre hasta que te conozcamos, Señor. Queremos conocerte y tú quieres ser conocido. Te suplico, Dios mío, que por medio de tu Espíritu Santo nos llenes de tu palabra
para poder con claridad expresar este carácter de Dios, para que cada uno de nosotros conozca al Dios a quien sirve y pueda amar a aquel que conoce. Dios amado, permítenos tener esa mente de Cristo. Permítanos, oh Dios Todopoderoso, que la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento de quién es Dios pueda llegar a cada uno de nosotros. Te suplico todas estas cosas y que la gracia, la paz y la misericordia de Cristo sea en cada uno de nosotros. Iglesia del Señor, sea bendecida en el nombre de Jesús. Amén. Glorias sean dadas a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga y acompáñenos en este estudio sobre los atributos de Dios. Amén.